salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Amén. La idea de hacer este ejercicio, ya sabéis, ¿no? Tampoco es verificar, ¿no? Es simplemente una comprensión de lectura, ¿vale? O sea, siempre que hacemos este ejercicio es con el fin de que después de leer los apuntes que normalmente enviamos, junto con la clase, ¿no?, que hacemos aquí, como que tengamos las herramientas necesarias como para poder responder, ¿no? O sea, ya después, cuando hagamos alguna evaluación, ¿no?, ya en esa evaluación, pero les he dicho que si llegara a hacer alguna evaluación, lo estoy pensando, ¿no?, estoy dejando que Dios manifieste su misericordia y su compasión, pues sería exactamente de aquí. O sea, la base de la evaluación serían estas preguntas, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso vamos a ir respondiendo poco a poco y resolviendo las dudas que pueden surgir de respuestas que a lo mejor, pero yo pensé que era esto, ¿no? Pues bueno, pues vamos a intentar poco a poco desarrollarlo. Dice, el escenario geográfico, primero ya estamos con las preguntas de selección múltiple. El escenario geográfico en el que se desarrolla la intervención de Dios en la historia de la humanidad se denomina, pues lo explicábamos en la clase pasada, el creciente fértil. ¿Qué significa el creciente fértil? La región que más o menos congrega todo lo que sería, ¿no?, la Mesopotamia, la región que está entre el río Tigris y el río Éufrates, que tiende, ¿no?, que tiende a desembocar en el Golfo Pérsico, recorriendo toda la región, ¿no?, de Siria, Palestina, ¿no?, para adentrarnos en la región de Egipto y en el valle fértil del Nilo, ¿no? Como es una región, ¿no?, que casi toda ella está condicionada por los ríos, ¿no?, el Tigris y el Éufrates, en la Mesopotamia, el río Jordán, en Palestina, el río Nilo, ¿no? Son valles fértiles y por eso llamamos a esa luna invertida el creciente fértil, ¿de acuerdo? Entonces, a las preguntas que ven ahí, pues Oriente Medio, normalmente casi siempre se conoce como Oriente Medio a la zona, ¿no?, de Palestina, la zona, sí, pero por ejemplo Egipto no se considera Oriente Medio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Egipto es al norte de África. Mesopotamia y Palestina, ¿cuál le faltaría? Egipto. Egipto y Palestina, ¿cuál nos faltaría? Mesopotamia, ¿no? Entonces, la respuesta correcta era la de el creciente fértil, ¿de acuerdo? Centro neurálgico de los relatos de la Biblia, o sea, ya no ya el marco general, sino el centro neurálgico donde se desarrolla esta historia, es lo que conocemos como Palestina o Canaán, que es la B. Por Efraín, que era la primera, se entiende el reino del norte, ¿no?, de Palestina. En su momento se le llamaba Efraín o Israel, ¿no? Judá sería el reino del sur. Y Israel y Samaria son regiones de Palestina, de las 5 que en su momento mencionamos que hacían parte del contexto geográfico. ¿Recordáis? Lo vimos en clase, creo, si no estoy mal, ¿no? ¿Vale? Pero la respuesta correcta sería la B, Palestina o Canaán. ¿De acuerdo? Muy bien. Tercero, la transmisión oral de las grandes tradiciones bíblicas. ¿En qué se apoya, ¿no?, esas tradiciones orales? Entonces, la respuesta correcta de las que estaban ahí es en la memoria de los acontecimientos que es transmitida en la religiosidad del pueblo. No se apoya en los relatos escritos porque hasta ese momento no habían relatos escritos, ¿no? No se apoya en la sabiduría espiritual, ¿no?, porque en realidad en ese momento la sabiduría espiritual no es fuente de revelación del misterio de Dios, ¿no?, como lo es la palabra, ni es revelación, ¿no?, digamos, por partes de Dios del sentido de la historia, porque eso lo comprendemos ahora nosotros después del tiempo. Después ya le estamos dando sentido, ¿no?, a esa historia, ¿no? Entonces, lo que realmente las tradiciones orales, en las que se fundamentan, ¿no?, las grandes tradiciones bíblicas, lo que recogen es la memoria del pueblo, los acontecimientos, ¿vale? Entonces, la respuesta sería la C. Las 5 tradiciones, aquí me he dado cuenta que
que debía haber puesto un guión, lo pueden poner ahí todos, donde dice orales redaccionales, pongan un guión entre ambas, ¿vale? Para que entendamos que algunas tradiciones, ¿no? Pues empezaron siendo orales y luego ¿no? se llevaron se pusieron por escrito, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso puse orales redaccionales, pero es como si fuera una sola palabra, ¿vale? Se suelen considerar, además, pues son las 5 grandes, ¿no? Los 5 grandes núcleos que vimos la clase anterior. La respuesta correcta era la C. Etapa patriarcal, que guarda la memoria de los grandes 3 patriarcas del pueblo, Abraham, Isaac y Jacob. La etapa mosaica, que habla sobre el tiempo del Éxodo, el tiempo de Moisés y el viaje del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. La monarquía, ¿no? Luego el exilio y la cautividad en Babilonia, y finalmente la etapa del judaísmo, ¿no? Serían las 5 etapas, ¿no? de redacción de la palabra de Dios. Algunas de ellas tenían sus trampas, ¿no? La patriarcal, la monarquía, realmente son etapas reaccionales, pero la ya vista es una tradición escrita, ¿vale? Y persa, o sea, la etapa persa, digámoslo así, va a surgir, ¿no? Cuando veamos las subetapas en las que se divide el judaísmo, y no hay ningún, o sea, romano es un imperio, ¿no? Digamos así, ¿no? No es una tradición. En la otra había puesto el Pentateuco, los jueces, reyes, profetas y sapienciales, que sería más bien como como un grupo, ¿no? de libros, ¿no? Digámoslo así, que están presentes en la palabra de Dios en sus diversas etapas. Y lo último son personajes, ¿no? Abraham, Moisés, David, Isaías y Macabeos, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Quinto, la etapa redaccional patriarcal gira en torno a los 3 grandes padres arameos, o los 3 grandes padres del pueblo de Israel. Esta pregunta hay que sabérsela. Abraham, Isaac y Jacob, que es la D. ¿Vale? Abel, Enoc, hijo, y Noé son los que llamamos patriarcas prediluvianos, ¿no? Antes del diluvio, ¿no? Pero no son constitutivos en el pueblo, sino nos van, ¿no? del origen del mundo, de la humanidad, lo veremos luego en el libro del Génesis, ¿no? Con el diluvio, ¿no? Y hay luego unos patriarcas postdiluvianos hasta que llega Abraham, ¿de acuerdo? Sem, Can y Jafet. A ver, alguien que me diga quiénes son estos 3. Los hijos de Noé. Muy bien. Sem, Cam y Jafet, que son los que de alguna manera se van a distribuir, ¿no? La tierra, ¿no? a la que va a llegar, en la que se va a situar el pueblo de Israel. Eso lo veremos también cuando veamos la dinastía de Noé y los patriarcas postdiluvianos en el libro del Génesis. ¿De acuerdo? Y puse también a Isaac, Jacob y José, solo que José aquí no es uno de los patriarcas constitutivos, sino un enlace entre la etapa patriarcal y Egipto, como lo veremos en su momento. José es uno de los hijos de Jacob, ¿de acuerdo? Muy bien. En la etapa sexta, en la etapa redaccional de la monarquía, se ponen por escrito las siguientes tradiciones escritas. Primero que todo, ¿cuántas se pusieron por escrito? 3. Entonces, de esas 3 que se pusieron por escrito, porque en la monarquía se divide el reino, una va a estar en el norte y una va a estar en el sur. La que está en el norte va a adoptar, ¿no? Según el nombre de Dios, ¿no? Esa tradición es la eloísta, porque el nombre de Dios que utilizan es Elohim. Y la del sur va a ser la tradición yavista, porque va a adoptar el nombre de Yahvé. ¿De acuerdo? Entonces, cuando cae el reino del norte en el 722 a.C., en el siglo VIII, los judíos del norte se desplazan hacia el sur, hacia Jerusalén, y de repente se encuentran 2 tradiciones, ¿no? que hace necesario que haya como una especie de fusión, digamos, de esas tradiciones, y surge la tradición deuteronomista, con lo cual la respuesta sería la B, yavista, eloísta y deuteronomista. Si existe, ¿no? Existe un fundamento, ¿no? histórico, ¿no? Al menos dentro de lo que es la renovación espiritual del rey Josías, ¿no? Y donde donde se produce esa etapa redaccional. Pero en aquel momento las tradiciones, ¿no? que van a influir en esa redacción son precisamente las 2 que van a dar origen a la deuteronomista, ¿no? Más o menos, con ese contexto histórico y con esa base redaccional, digámoslo así, ¿no? ¿Vale?
La sacerdotal es del exilio, ¿no? Será posterior, ¿no? Jehovista, ¿no? Yo he insistido muchísimo, la palabra Jehová no existe, ¿no? En realidad ahí era una trampilla, ¿vale? Y al final estaban las dos, ¿no?, tradiciones según los reinos, que faltaba la deuteronomista, ¿vale? Muy bien. Séptima, en la etapa redaccional del exilio y la cautividad, ya lo hemos dicho, ¿qué tradición es la que aparece? La sacerdotal, ¿no?, que tiene el apelativo P por Priestagskodex, lo que significa, ¿no?, en alemán, tradición sacerdotal, la P, ¿vale? Jehovista no existe. Asiria, en realidad los asirios son un pueblo, el pueblo que va a invadir y conquistar Samaria, el reino del norte, y Babilonia, el reino que conquistaría el sur, Jerusalén, ¿ok? Y finalmente, en la etapa redaccional del judaísmo, se suelen considerar 3 periodos, ¿no? Entonces veíamos esos periodos que era el persa, el helenista y el macabeo, ¿de acuerdo? Casi que podríamos decir que lo que se manifiesta en los escritos, como la categorización va a ser precisamente, ¿no?, el que se va a consolidar, ¿no?, el profetismo, se va a consolidar la literatura sapiencial y finalmente la literatura apocalíptica, ¿no? Pero esos son como los escritos, ¿no?, los contenidos. El periodo, ya lo dijimos en su momento, el periodo romano, o sea, en realidad no se contempla desde su aportación, sino se contempla desde el dominio, ¿no? O sea, vino el Imperio Romano, más o menos, ¿no?, como más o menos en el 150 es cuando llega, me parece que llega el Imperio Romano a la zona de Palestina, más o menos, ¿no?, antes de Cristo. Y eso de Seleucida y Asmoneo, ¿no?, que lo está al final, les decía que después de cuando vino el imperio, ¿no?, de Alejandro Magno, el gran griego, ¿no? Él murió muy joven, ¿no? Duró solamente 8 años, ¿no?, en el desarrollo de su conquista, y él deja el territorio conquistado a sus generales y lugartenientes. En Egipto queda Ptolomeo, ¿no?, y en la parte de Asia Menor queda Seleuco. Entre ellos dos se van a disputar la región de Palestina, ¿no? Entonces, el imperio seleucida es el que viene de Seleuco, ¿no?, uno de los generales de Alejandro Magno, y la dinastía asmonea es la que va a venir después. Eran servidores de palacio, y es la dinastía de la que vendrá Herodes el Grande, ¿no? ¿Vale? O sea, que los últimos que van a regentar, ¿no? Recuerden que en el Imperio Romano gobernaba, o sea, el Imperio Romano era el que gestionaba, ¿no?, el dominio, pero dentro del pueblo de Israel había una jerarquía, una dinastía que era la que estaba gobernando, los reyes, ¿no?, que era la dinastía asmonea. Cuando viene Jesucristo a este mundo, lo recordáis, ¿no?, que fueron los reyes a buscar al rey, ¿no?, que había nacido. ¿Y dónde lo buscaron? En el palacio de Herodes, que era de la dinastía asmonea. Eso ya lo veremos luego, ¿no?, cuando profundicemos en los textos sagrados. Bueno, muy bien. Segundo, preguntas de falso o verdadero. Todos y cada uno de los relatos de la Biblia se enmarcan geográficamente en la región de Palestina y Canaán. Falso. No todos. Hay muchos relatos que están, por ejemplo, el relato de José está en Egipto, ¿no? El de Esther, ¿dónde está? En Susa, por ejemplo. Tobías igualmente, ¿no? O sea, hay profetas, ¿no?, que escriben desde Babilonia, por ejemplo, ¿no? O sea, el marco geográfico no siempre es el mismo. Aunque el centro neurálgico es Palestina, por eso veíamos el creciente fértil para ubicarnos, ¿no? Entonces, esta respuesta sería falsa. El espacio geográfico de la tierra de Canaán abarca desde Dan hasta Beerseba. Verdadero. Eso es verdad. Así lo dice tal cual la palabra de Dios. Y la tierra que yo te daré es la que va desde Dan hasta Beerseba. O sea, Beerseba queda justo al sur, digamos, un poco, ¿no?, paralelo, ¿no?, al final del Mar Muerto, ¿no?, donde se encuentra un desierto, ¿no?, un desierto inmenso, el desierto de Judá, que está en el sur, ¿no?, y en la parte norte, un poquito más arriba, ¿no?, del Mar de Galilea y de Genesaret. Creo que en el mapa ustedes tenían ahí en el mapa de Palestina, está el puntito donde dice Dan, que está en la parte de arriba junto al monte Hermón, por ahí, ¿no?, más o menos, ¿no? Sí, muy bien.
ahí donde está el monte Hermón, ahí, desde Dan hasta Berseba, la tierra prometida, ¿de acuerdo? Verdadero. Las narraciones de los acontecimientos históricos han sido redactadas por escrito y luego transmitidas oralmente en la memoria del pueblo. Falso. Es exactamente lo contrario. Primero fueron tradiciones orales que posteriormente se pusieron por escrito. ¿Vale? Muy bien. Cuarto, la palabra de Dios fue puesta enteramente por escrito durante el periodo de la monarquía para favorecer la estabilidad del reino. Falso, ¿no? Los procesos redaccionales fueron mucho más complejos. No se pone en un solo periodo o en un solo lugar o en un solo momento toda la palabra por escrito de una vez, sino que va viviendo esos procesos redaccionales hasta configurar lo que conocemos el día de hoy. Muy bien. Quinto, en el paso de la tradición oral a la escrita, los libros sagrados se convierten en tesoros para la comunidad, de tal forma que son leídos, actualizados y profundizados en la experiencia religiosa del pueblo. Verdadero. Muy importante eso, porque para ellos la lectura de los libros sagrados era una forma de entender la voluntad de Dios en el presente. Acordémonos que eso luego va a ser importante para nosotros, porque así vamos a entender nosotros también la palabra, ¿no? En la lectura de esa palabra que ilumina los acontecimientos de nuestro presente, ¿de acuerdo? O sea que esa tradición la tenemos desde el Antiguo Testamento. Sexto, todos los libros del Nuevo Testamento surgieron como tradiciones orales que posteriormente se pusieron por escrito para favorecer el anuncio de la buena nueva. Falso. Las tradiciones orales, ¿no? Las tradiciones orales son las que surgieron de la predicación o el anuncio de las obras y palabras de Cristo, pero tenemos ejemplos de tradiciones escritas concretas, como por ejemplo las cartas de San Pablo, ¿ya? Que fueron puestas por escrito y así luego se transmitieron, ¿no? A las iglesias particulares. Esa era tramposísima. Que hubo transmisiones orales igual que en el Antiguo Testamento, pero que conservamos también tradiciones escritas, como las cartas de San Pablo. Confieso que era una super trampa. Séptimo, el primer capítulo de la historia redaccional está asociada a los grandes patriarcas del pueblo, Abraham, Isaac y Jacob, y tiene lugar hacia el siglo XX a.C. Verdadero. ¿Vale? Muy bien. Octavo, en la etapa redaccional mosaica se apunta fundamentalmente a la constitución de las tribus de Israel y a la repartición de la tierra prometida. Falso. La etapa mosaica se fundamenta en la ley, en el establecimiento de los mandamientos, ¿no? Que le fueron ofrecidos al pueblo, para que el pueblo, guardando los mandamientos, ¿no? Alcanzara las bendiciones de Dios. Es propio de la historia de Josué, ¿no? De Josué, la conquista de la tierra prometida y la repartición, ¿no? En las diversas tribus. Digamos que en la palabra de Dios ya se establece, ¿no? En algún momento se establece los lugares en los que van a estar cada tribu. Pero realmente ese proceso se da en el tiempo de Josué y en el tiempo de los jueces, podríamos decirlo así, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Noveno. Tras la división del reino, en el norte se pone por escrito la tradición eloísta, llamada así por la designación de Dios con el nombre de Elohim, ya lo habíamos dicho, esa verdadera, ¿vale? La tradición deuteronomista surge del repliegue de los judíos del norte de Israel hacia la región del sur de Judá tras la destrucción de Samaria y aúna las tradiciones eloísta y yavista. Verdadero. La tradición sacerdotal surge por la intensidad de la vida religiosa del pueblo de Israel que vio con beneplácito el reafirmar el papel protector de la Torá. Falso. En realidad no surge por el esplendor y la intensidad, sino todo lo contrario, porque como se desmadraron y hicieron todo lo contrario a Yahvé, viene la experiencia del exilio y el destierro, y allí toman conciencia de su pecado, y como conciencia de su pecado, toman la decisión de los sacerdotes reafirmar la tradición, ¿no? Para que la Torá, ¿no? Que es propio, por ejemplo, de Esdras y Nehemías, por ejemplo, ¿no? De esa etapa de la reconstrucción, ¿no? De lo que significaría para nosotros, ¿no? La reconstrucción del templo y de las instituciones de Israel, ¿vale? Entonces,
Falsa la 11. 12. En el proceso redaccional del Nuevo Testamento va más o menos el proceso redaccional del Nuevo Testamento va más o menos entre los años 50, 51 al 100 después de Cristo, y es fruto de la transmisión de las palabras y hechos de Jesús por parte de los apóstoles, vividos y testimoniados por la iglesia primitiva, verdadero. ¿Vale? Muy bien. Entonces ya está. Espero que vayamos más o menos, ¿no? Bueno, entonces iniciamos, hermanos. Entonces vamos a iniciar la última de las charlas de introducción bíblica, ¿vale? Aquí ya completaríamos el tema 1, ¿vale? O sea, porque hemos dicho que era importante que tuviéramos estos conocimientos básicos y fundamentales para luego adentrarnos, ¿no?, en el conocimiento de lo que es la palabra en sí misma, ¿no? Ya dijimos que el recorrido que íbamos a hacer es histórico-salvífico. Empezaremos con el Génesis y culminaremos con Apocalipsis. La idea es, ¿no?, ir avanzando. De todos modos, el material está escrito. Si hay alguna persona que venga hoy por primera vez o pero madre mía, a Ana le pueden pedir los apuntes, le pueden pedir, hay apuntes escritos para adelantarse, para estas cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Tema número 3. Hablaremos de la literatura de la Biblia y de su integridad, ¿vale? La literatura de la Biblia y su integridad. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a tratar son las lenguas de la Biblia, ¿vale? Todo lenguaje humano está impregnado siempre de una determinada cultura, porque la cultura influye luego en la comunicación, lo entendemos todos, ¿no? ¿Vale? O de una visión del mundo. Por eso, al traducirse los textos del lenguaje original a otra lengua, casi siempre se suele usar una expresión, ¿no? Traditore, ¿no? Se suele decir en latín, ¿no? Esta expresión, traditore, que significa traductor, traidor. ¿En qué aspecto? Debido a que es casi imposible hacer una traducción perfecta de una lengua a otra, porque habría que tener en cuenta esos aspectos, ¿no?, culturales, ¿no?, que rodean, ¿no?, por ejemplo, digamos, que rodean al autor sagrado, que pone por escrito en su lengua, ¿no?, digamos, una determinada inspiración de Dios, ¿no?, para luego ser transmitida al pueblo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es necesario, por tanto, digamos, para una comprensión profunda y plena de la Sagrada Escritura, bajo esa premisa, sería necesario el estudio de las lenguas originales, ¿no?, en las que fueron puestos por escritos, para entender lo que quería transmitir Dios a través, ¿no?, de los autores sagrados, digamos, tal y como quiso, ¿no?, expresarlo a través del lenguaje humano propio de aquellos que recibieron el carisma de la inspiración. ¿Entienden eso? Eso significa que para un estudio bíblico profundo tendríamos que estudiar la Biblia en su lengua original. Hasta, madre mía de mi alma, ¿no? Y claro, y de alguna manera tendríamos que ser conscientes que eso que ellos están colocando por escrito, eso está dentro de un contexto cultural, dentro de una significación, ¿no?, que es en la que tendríamos que penetrar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, el Antiguo Testamento está escrito fundamentalmente en 3 lenguas, en su escrito original, ¿de acuerdo? Hay algunos, ¿no? Entonces aquí estamos en el lenguaje de la Biblia, entonces nos vamos al Antiguo Testamento. Entonces hay 3 lenguas, digamos, en la puesta por escrito original. Hay algunos fragmentos que están escritos en arameo. Arameo es la base filológica del hebreo bíblico, ¿vale? Por ejemplo, nosotros somos una lengua latina. ¿Por qué? Porque nuestra base, ¿no?, nuestra base es el latín, aunque ya sabemos que hay
cosas griegas que son, hay anglicanismos, en fin, no vamos a entrar aquí en el debate, ¿no? De todo lo que está sumado, ¿no? al castellano, ¿no? Pero somos una lengua latina porque nuestra lengua proviene del latín. Entonces igual el hebreo proviene de una base filológica que es el arameo, que en su momento, ¿no? En sus raíces más antiguas, se basaba de los caracteres fenicios, ¿no? Para expresar, ¿no? Digamos, un lenguaje, ¿no? Como código de comunicación. ¿Ok? Entonces, del arameo predomina fundamentalmente en el Antiguo Testamento el hebreo. ¿Vale? ¿Ok? Y luego, ¿no? Tenemos algunos textos que fueron escritos en griego. ¿De acuerdo? En arameo fue escrito en realidad muy poco. Algunos fragmentos del libro de Daniel, del libro de Esdras, algunas palabras en el libro del Génesis y en el profeta Jeremías. Y ciertamente podríamos identificar muchos arameísmos. ¿Qué significa, no? Que del lenguaje arameo pasaron directamente al hebreo, ¿no? Y se adoptó ese lenguaje. Vamos al parking. La palabra parking es un anglicismo, digámoslo así, ¿no? Hemos adoptado, ¿no? un vocablo de una lengua extranjera directamente en nuestro idioma, ¿de acuerdo? Entonces, algún arameísmo se podría encontrar en el hebreo, ¿no? en la redacción hebrea. Pues hebreo es casi todo lo demás, un gran porcentaje altísimo, ¿no? De hebreo, y digamos, hay dos libros fundamentalmente que fueron escritos en griego, que son el libro de la sabiduría y el segundo libro de los macabeos, ¿vale? Solamente conservamos, ¿no? Digamos, o tenemos claro, digamos, que hubo una redacción griega, ¿vale? Además son de los últimos libros que fueron escritos bajo el dominio del imperio helénico, ¿no? El imperio greco-romano, digámoslo así, en los últimos años del proceso redaccional. Ya lo vimos, ¿no? En la clase anterior. El libro primero de Macabeos fue escrito en hebreo, pero actualmente solo conservamos la versión griega. No nos ha llegado a nosotros totalmente el libro primero de Macabeos en hebreo. Igual que el libro de Sirásida, el libro de Eclesiástico, ¿no? Ambos significan lo mismo, ¿no? Eclesiástico o Sirásida, libro que se encontraron, que a pesar de que no tenemos una versión hebrea, lo cierto es que encontramos algunos fragmentos hebreos en las excavaciones de Qumran. Esto va a ser muy importante he dicho, ¿no? He mencionado este lugar, ¿no? Muy importante. Era una comunidad, ¿no? Esenia que se encontraba junto al Mar Muerto, ¿no? Más o menos entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Unos 2 siglos duró esta comunidad en esta zona. Padre, ¿qué son los esenios? ¿No? Los esenios era uno de los grupos, ¿no? Que existían en tiempos de Jesucristo, ¿no? De lo que era la constitución, digamos, de la vida pública de Israel. Existían los fariseos, que eran, digamos, los judíos ortodoxos, fieles a la ley, ¿no? Minuciosos y escrupulosos en el cumplimiento, ¿no? De los preceptos divinos. Estaban luego los saduceos, que también nos hemos escuchado algún día en la palabra de Dios, que eran unos judíos más relajados, más tranquilos, que no hay que ser tan exagerados, mirar todo lo bueno que nos ha venido de la cultura grecorromana, eran más permisivos, ¿no? ¿Me explico? Más imbuidos de helenismo, podríamos decir, ¿no? Los saduceos, y luego estaban los esenios. La clase pasada les decía que al final, ¿no? Se puso muy de moda la literatura apocalíptica, ¿se acuerdan? Donde el día del Señor, ¿no? Profetas como Ageo, Joel, ¿no? Donde se menciona, ¿no? Que parece que va a haber como una especie de juicio universal, ¿no? Entonces la comunidad de los esenios eran como los que esperaban el advenimiento de ese juicio universal, eran los grandes ascetas, ¿no? Como, digamos, como los más religiosos en el sentido de apartarse del mundo y vivir, ¿no? Como una especie de purificación de cara al advenimiento de ese día, ¿no? Tremendo, ¿no? El día del Señor. Entonces esta comunidad de los esenios, ¿no? Se encuentra en Qumran, a orillas del Mar Muerto. En el siglo XX, ¿no? Unos beduinos se encontraban llevando sus ovejas, ¿no? Entonces, una oveja se metió en una cueva
Entonces resulta que uno de los beduinos lanzó una piedra, ¿no? Para sacar la oveja de la cueva y de repente, ¡plac! Escuchó como si algo se rompiera y se extrañó. O sea, como cuando se rompe un jarrón, lo que sea, ¿no? Entonces se acercó a ese lugar y encontró unas ánforas, ¿no?, escondidas en las cuevas, en las que habían rollos, ¿no? Rollos pergaminos cubiertos de brea, ¿no? Y que se extrañó muchísimo el gran descubrimiento del siglo XX acerca de la palabra de Dios, el descubrimiento de, claro, esos son los pergaminos del Mar Muerto de Qumran, sí, ¿no? Y resulta que encontramos muchísimos testimonios bíblicos, ¿no?, de lo que esta comunidad consideraba que era palabra de Dios. O sea, que eso ha sido para nosotros un patrimonio, para el estudio de la Biblia, ha sido un hito extraordinario. Ellos eran, como les dimos, eran grandes ascetas, eran, digamos, gente que cultivaba una vida espiritual muy fuerte, ¿no?, de desprendimiento del mundo, vivían, ¿no?, muy austeramente. Han escuchado ustedes con piel de camello, si es que dice, ¿no?, y comiendo, ¿no?, como de flores silvestres. Y ¿a quién le suena eso? A Juan el Bautista. Pues Juan el Bautista es como de algún modo como la personificación de lo que realmente sería, ¿no? De hecho, cuando tú vas a Qumran, por ejemplo, ¿no?, al Mar Muerto, suele decirse, ¿no?, que una tradición, ¿no?, no confirmada, que San Juan Bautista pasó tiempo aquí en la comunidad de Qumran. Se dice, ¿no?, y se expresa allí que posiblemente haya tenido contacto, ¿no?, con la comunidad esenia, ¿ya? Y que Qumran era la más importante, pero no tenemos una clara, ¿no?, alusión ni bíblica ni extrabíblica. Pero fue algo que para la historiografía bíblica, o sea, y para la consideración del canon del Antiguo Testamento, es extraordinario el descubrimiento de Qumran, ¿de acuerdo? Bueno, pues de Tobías, de Judith y algunos fragmentos de Daniel encontramos traducciones griegas de lenguas semitas, arameo, ¿no?, del hebreo. Por lo tanto, podríamos decir en general que todo el Antiguo Testamento está escrito casi todo en hebreo, ¿vale? Entonces, yo aquí en los apuntes les puse el alfabeto hebreo, ¿ya? ¿Ya? En realidad, el hebreo es un lenguaje muy pobre. Un diccionario de hebreo no sería una cosa muy delgadilla, ¿eh? ¿Sabes? O sea, cuando estudiamos nosotros hebreo, casi todos los candidatos al sacerdocio y los que estudian teología, y especialmente los que estudian Biblia, pues tienen que estudiar sí o sí, ¿no?, las lenguas originales, ¿no? Entonces, al estudiar hebreo nos dimos cuenta que, digamos, es un lenguaje muy pobre en palabras, ¿no?, lo cual hace todavía mucho más difícil, ¿no?, ¿sí?, la traducción, ¿ya? Porque claro, si una misma palabra significa muchísimas cosas, ¿no?, uno de esos ejemplos es la famosa, ¿no?, el famoso problema de la consideración de los hermanos, ¿no? O sea, hermanos, el término ak, ¿no?, del hebreo, significa toda la parentela del abuelo. Son hermanos. Tío, sobrino, claro, de ahí el que los hermanos de Jesús a veces se confundan y una persona que no sabe esto hace una traducción literal, entonces María tuvo más hijos, ¿dónde queda la Inmaculada? En fin, bueno, ¿dónde queda la virginidad? Perdón. Entonces, esto es una de esas cosas, ¿no?, que hay que resolver normalmente, ¿no?, a la hora de considerar, normalmente por contexto, pasará mucho, por ejemplo, en la relación entre Abraham y Lot. ¿Qué relación tenían Abraham y Lot? Tío y sobrino. Y sin embargo, durante mi hermano Lot, o sea, cosas como esta. Entonces ya uno por contexto ya, aquí esto significa, o sea, en realidad está diciendo que somos de la parentela, ¿no? O sea, cosas como estas, ¿no? Entonces no crean que es tan fácil, ¿no?, realmente, ¿no?, el hacer como una especie de estudio crítico de la Biblia, por lo mismo, ¿no?, por esos problemas que estamos intentando ahora tomar conciencia, ¿no? Pues muchas veces la gente dice, es que está en la Biblia, ¿no?, para llegar aquí todo lo que ha pasado, ¿ya? Muy bien. Vamos ahora, ¿no?, con el Nuevo Testamento, salvo el original, creemos firmemente, arameo, hebreo, ¿no?, del evangelista Mateo, porque Mateo escribe al pueblo judío, ¿vale? Y creemos firmemente que el original, casi que por convencimiento, es hebreo, ¿vale? O sea, cómo escribe Mateo.
Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿vale? Pero no está escrito en el griego clásico de los grandes filósofos, de los grandes, ¿no? Sino que está escrito en el griego del vulgo, en el griego de la calle. Ese griego se denomina, ¿no? Griego koiné, o sea, el griego del pueblo, ¿no? ¿Vale? Usado en Oriente a partir de la incursión de Alejandro Magno. Sin embargo, también podemos encontrar semitismos, ¿no? Semitismo significa influjo de las lenguas semitas, del hebreo específicamente, en los autores sagrados. Al tratarse de un griego vulgar, de un griego, ¿no? Que es en ese aspecto no es técnico, no sé, piensen que en un lenguaje coloquial normalmente nosotros utilizamos indistintamente el lenguaje y hacemos expresiones, y así no sé, o sea, no sé, alguna expresión de estas graciosas que a veces solemos. Sí, ¿alguien se acuerda de alguna expresión? Sí, ahí te espero en el pico esquina, ¿no? Ahora tú imagínate que tú intentas transmitir esta idea, un traductor, ¿no? O sea, llevas a un croata a intentar transmitir esto, a freír monas, claro. O sea, el traductor, ¿qué tendrá que hacer? Estudiar qué se entiende en ese pueblo por esa expresión y cuando traduzca o utilizar una expresión de su pueblo o intentar transmitir la idea. Oye, vete de aquí que no estoy aquí, no quiero saber nada de ti. ¿Me explico? Entonces, fijaos lo difícil que es, ¿no? Partir del griego koiné, por todo lo que implicaba, ¿no? Pues muy bien, pues existen incluso, ¿no? Ya no solo, ¿no? En el hecho de considerar estos elementos que hacen complicado el asunto, ¿no? ¿Ya? Hacen bastante complicado, ¿no? Entonces, no solamente, sino que la visión de este redactor, o sea, la visión de este agiógrafo y la versión de este agiógrafo son completamente distintas en su cosmovisión. ¿Por qué? Porque el pensador, o sea, el espíritu griego, o sea, el hombre que tiene pensamiento griego es realmente un hombre más bien lógico, un hombre que busca fundamentalmente el principio de las cosas, lo que llamaban los griegos, señora profesora de filosofía, el arjé. El arjé, el principio, ¿no? Del que parte la realidad, el principio de las cosas, ¿no? El griego, digamos, el griego es el que abstrae, ¿no? El que reflexiona sobre la realidad, el lógico, ¿no? Mientras que el hebreo, ¿no? El hebreo, ¿no? El hebreo es más dinámico, más vital, ¿no? O sea, el mundo es la realidad como se conoce, ¿no? Como sobreviene, ¿no? Digamos, la verdad no es algo, ¿no? La verdad no es algo para el hebreo, la verdad no es algo que se contempla, ¿no? A través de, ¿no? Sí, del intelecto y de la superación del espíritu humano, sino que la verdad se vive. Ya está. Es, sí, mira, esto es. Ya, pues más o menos. Entonces, ¿no? Debido, ¿no? Por ejemplo, en ese aspecto, ¿no? El griego es el que contempla, o sea, su órgano es el ojo, mientras que para el hebreo, ¿no? Su órgano más es el que escucha, el oído, escucha, ¿no? Pone en práctica, ¿no? El que escucha a Dios y habla al Dios que habla en la historia de los hombres, ¿no? Entonces, incluso en ese contexto vemos diferencias entre ambos escritores, ¿no? Por su forma de entender la realidad, ¿vale? La categoría principal del mundo griego es el cosmos, ¿no? O sea, el universo, un todo armonioso, ¿no? al que yo quiero, un todo armonioso en el que yo tengo que alcanzar conocimiento, ¿verdad? Mientras que para el mundo hebreo la categoría es el tiempo, el devenir, ¿no? La historia, ¿no? La historia en la que Dios actúa abierta a un futuro salvífico, ¿de acuerdo? Son dos formas de asumir la realidad. Tú coges, por ejemplo, el libro de Job, por ejemplo, y coge la carta de San Pablo la carta de San. Fijaos, si yo cojo esos dos libros, la lectura de esos dos libros es completamente distinta. O sea, el libro de Job es un libro más experiencial, ¿no? La experiencia de la vida de Job y cómo se va leyendo esa experiencia a la luz, ¿no? A la luz del Dios que se revela en la historia, ¿no? Mientras que la carta de San Pablo, yo estaba pensando en una de las más teológicas,
quizás, ¿no? Por ejemplo, Filipenses, ¿no? Esa es una carta teológica con una profundidad, con una racionalidad impresionante, ¿no? O sea, entonces uno se da cuenta que, ¿no?, que hay que intentar meternos también en ese horizonte, ¿no? ¿Ya? Es muy difícil racionalizar muchos aspectos históricos de los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, les voy a decir algo claramente, ¿no? Ustedes pueden razonar, o sea, razonar que Dios se le ocurra decirle a Saúl que mate a todos los habitantes de un pueblo. Pero ¿cómo Dios puede, no entra en la... No me entra que Dios quiera... Hombre, porque en ese aspecto, solo en la consideración, ¿no?, venciendo evidentemente todo anacronismo, o sea, situándonos en la perspectiva de la historia y comprendiendo lo que realmente estaba pasando, lo que quería Dios era expresar a través de esa idea que no se debían mezclar con los pueblos extranjeros, porque incurrían inmediatamente en la idolatría. Dentro de la consideración de esa realidad, los pueblos extranjeros era, digamos, no se podía negociar con ellos, ¿no? Si querías, digámoslo así, imponer tu ley, tenías que de alguna manera conquistar ese pueblo y sacarlo de ahí. Ahora, ¿esto se entiende desde qué contexto? Histórico, experiencial, en aquel tiempo, cosa que no haríamos ahora seguramente, ¿no? Pero entendemos que el autor sagrado está en ese marco de referencia y entiende, ¿no?, que la mejor forma de llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad de Dios es arrasando el pueblo para que no cometan idolatría, que en realidad es lo que está en el fondo en la transmisión de esa palabra. ¿Ya? Aquí no estamos, ¿no?, defendiendo los derechos fundamentales de todo hijo de Dios sobre la faz de la tierra. ¿Eso quién lo comprende? Yo, ahora que estoy 2000 años después del acontecimiento de Cristo. Y gracias a que por ese mismo pensamiento cristiano hemos purificado un montón de barbaridades que hemos hecho los hombres. ¿Ya? No sé si me entiende lo que acabo de decir. Es complicado, pero por eso estamos estudiándolo. Entonces, la mentalidad hebrea, ¿no?, la mentalidad hebrea es una mentalidad que de algún modo no negocia con el mal. De hecho, actualmente, ¿no?, actualmente, ¿ustedes han escuchado ese "la paz esté con vosotros"? La paz esté, Ebenu Shalom Aleyen. ¿Sí? ¿Te acuerdan? Ebenu Shalom Aleyen, Ebenu Shalom Aleyen, Ebenu Shalom, Shalom, Shalom Aleyen. Himno de guerra del pueblo hebreo. ¿No lo sabían? La mentalidad hebrea no negocia, ¿no? Mira, estaban unos cristianos celebrando Eucaristía, ¿no?, en Tierra Santa, y empezaron a cantar este himno de paz y los palestinos empezaron a tirarles piedras. Porque los palestinos saben lo que significa eso. O sea, la paz para el pueblo hebreo se consigue, ¿no?, eliminando a tu enemigo. ¿Ya? Pero es una realidad experiencial y vivencial, o sea, claro, y eso está arraigado en su cultura de años tras años de ¿qué? De conquista, de guerras. Entonces, si tú no comprendes eso, cuando quieras buscar el sentido de lo que la palabra de Dios quiere transmitir, te pierdes. Claro. Ya cuando lleguemos, ya les estoy explicando estas cosas, porque sin estas cosas luego no vamos a entender. Que yo voy a volver a decirlo. Cuando lleguemos allí, está escuchando al Dios de la alianza que le está diciendo, no puedes entrar, no puedes tú mezclarte con los otros pueblos. Entonces, ¿cómo entienden ellos cómo arrasarlos? Ahora, repito, y hacedme caso en esto. Por aquí no entra, ¿ya? Hacedme caso. He puesto el alfabeto griego también, ¿no? O sea, un lenguaje mucho más rico en contenido, mucho más, ¿no?, evidentemente que el hebreo. Por eso va a ser muy importante la traducción que se va a hacer, ¿no?, en Alejandría, de la Biblia hebrea al griego. Muy importante la tradición de los 70. Ya después llegaremos a eso. Fuentes documentales de la Biblia, segundo tema, ¿no? Ya vimos las lenguas, ¿vale? Entonces, ahora, padre, cuando se ponen cuando queremos llegar, ¿no?, o sea, las fuentes documentales, ¿no?, cuando nosotros queremos llegar a los textos sagrados, ¿por dónde pasamos? Tenemos que hay algún lugar donde esté
por libro del profeta Isaías y una firma de Isaías y su foto? ¿Sí? No. ¿De dónde sacamos nosotros la información? ¿De dónde? ¿Cómo nos ha llegado para que lleguemos a esto? Los primeros vestigios de las fuentes documentales provienen del sur de Babilonia. Fueron los sumerios los inventores de la escritura hacia el 3500 a.C. ¿Vale? Utilizaban materiales muy variados. Los asiro-babilónicos, o sea, los que estaban entre Asur y Babilonia, en la Mesopotamia, empleaban tabletas de arcilla fresca e imprimían signos con punzón de madera o metal que dejaban una impronta en forma de cuña. O sea está imaginaos, ¿no? Simplemente, ¿no? Una cosa de barro, cuñas y... Una vez hacían eso en el barro, iban y colocaban el barro al fuego para que eso se secara. Entonces, así surge lo que llamamos nosotros como escritura cuneiforme, ¿no? Que es la base y el fundamento un poco de los primeros vestigios escritos que tenemos de acontecimientos en la historia. Quien estudia historia sabe perfectamente que las fuentes fidedignas son las escritas, porque eso nos da una seguridad y una base de cómo fueron los acontecimientos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos es eso, la estructura cuneiforme. Se empleaban también estelas de piedra o planchas de metal bajo la misma lógica. Dejar, entonces ahí conocemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hace poco les hablé, ¿no? De la columna, ¿no? De la columna de Sennacherib, ¿no? Lo mencioné en la clase pasada, ¿no? Donde se menciona al primer rey, ¿no? Del reino de Judá, ¿no? Al rey Ezequías, ¿lo recordáis, no? Hay una estela, ¿no? La estela de la vez pasada también la nombré, que la estela es una piedra, ¿no? En esa estela, la estela de, lo dije en la clase pasada, la estela de, los apuntes, por Dios, Mesá, la estela de Mesá, aparece el nombre del primer rey del norte, que es cuando habla de los hijos de Omri, es uno de los primeros reyes, ¿no? En fin, piedras, estelas, ¿no? Columnas, ¿no? A base de grabado, ¿de acuerdo? Los egipcios disponían de un material muy económico, ¿no? Para la escritura, las fibras de papiro. El papiro era una planta muy abundante en el valle del Nilo. Entonces, eran aplastadas y trabadas con engrudo y que son el origen de nuestro papel, ¿de acuerdo? Eso en Egipto, estamos en todo lo que es el ámbito del creciente fértil. Fue importado a Palestina y a través de la costa fenicia se convierte en un material muy usado en Israel. Ya en el siglo II a.C., los hebreos conocen a través de los persas el material más consistente y más caro, que era de piel curtida y pulida, que se denominaba pergamino. Y se denomina pergamino porque se perfeccionó esa técnica en la ciudad de Pérgamo, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre de pergamino. Era piel, por tanto, duraba más, ¿ya? Pero era mucho más costoso, no era mucho más caro. Las hojas de papiro o pergamino se unían unas a otras en rollos, ¿ya? ¿Me explico? Se unían, entonces iban formando un rollo. Entonces, normalmente, digamos, los rollos son en los que mejor se conservaban las tradiciones escritas, ¿no? Y el Señor llegó a la sinagoga de Nazaret, le dieron el rollo del profeta, el rollo que tenía Isaías, no. El rollo era el rollo, ¿no? O sea, no quiero dañar los apuntes. Normalmente si esto fuera muy largo, normalmente eso se doblaba así, ¿ya? Se iban uniendo, entonces son dos palos, ¿sí? Entonces normalmente, ¿no? Pues iban leyendo así, ¿no? Así se leía. Se cerraba uno y se abría otro y así se iba leyendo, ¿no? El texto sagrado, ¿no? Entonces dice que Jesús tomó el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo, ¿no? Empezó a leer el texto donde está escrito, ¿no? ¿Recordáis? Pues bueno, esos son los famosos rollos, ¿no? A base de, por tanto, de pergaminos. Y algunas veces, ¿no? Se solían coser las hojas en grupos de 4, ¿no? Y surge el quaternion, ¿no? Así, esa expresión que del griego, ¿no? Va a derivar en nuestro famoso cuaderno. Muy bien. Entonces, estamos hablando un poco de cómo fue la historia, ¿no? de la constitución de la escritura. Para escribir en el papiro
se usaba un tallo de la misma planta y en los pergaminos se usaba el cálamo, o sea, una especie de varilla, una vara vegetal. Tallo de junco afilado y con una hendidura en la punta. Con la precariedad de estos materiales no nos ha de extrañar que se hayan perdido casi, ¿saben?, todos los textos originales. ¿Me explico? O sea que en este momento nosotros no tenemos, ¿no?, ningún texto original. Porque claro, no se podían conservar. Porque estaban hechos de qué material. Vegetales. Mira, yo tengo aquí libros de los hermanos de la luz anteriores. Libros o sea, de los hermanos que estuvieron después de la guerra del 36 hasta el 2005 que muere el hermano Manuel. ¿Vale? Tú imagínate los libros que hay aquí, ¿no?, que tienen, no sé, 50 años, 60 años, y así conservados simplemente, ¿no?, sin ningún cuidado. Ya muchos de esos están completamente roídos, comidos por no sé qué cosa se los come, en fin. O sea, tú imagínate libros que tendrían, ¿no?, algunos de ellos 26 siglos de historia. O sea, no los hemos conservado, ¿ya?, por el tejido vegetal. De ahí que el tejido del ayate de Guadalupe sea un milagro. Son 500 años del tejido vegetal, no se corrompe. ¿No? Estamos hablando de 500 años y lo consideramos un milagro. Estamos hablando aquí de más de 2000 años, ¿no?, de textos, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta antes del siglo XV, ¿no?, hasta antes del siglo XV, con la invención de la imprenta, ¿no?, Gutenberg, muy bien, con la invención de la imprenta, la transmisión del texto escrito antiguo se hacía a través de copias. Por esta razón, el texto original siempre corría peligro porque muchos copistas eran negligentes e ignorantes, y otros, deseosos de hacerlo bien, intentaban mejorar los textos, ¿no?, que se conservaban, ¿no? Ay, pero esto, ¿por qué lo ponen así? ¿No sonaría más bonito si lo ponemos? Entonces, y después, los que hacían de revisores tenían que intervenir, no, tienes que dejar eso así porque así está. O sea, era muy difícil, ¿no? Además de no conservar los textos originales, cuando se hacían las copias, o sea, fijaos todo lo que hemos tenido que vivir, ¿no?, para que llegara aquí. Sí, claro. Esto hace muy grande la distancia entre el texto original y las sucesivas copias que se conservan hasta el día de hoy. Hasta inicios del siglo XX, el manuscrito más antiguo conservado era del siglo X después de Cristo. Hasta el siglo XX. La Biblia hebrea se apoyaba en el manuscrito de Leningrado, ¿no? Ese manuscrito de Leningrado era del 1008 después de Cristo, una copia, ¿no?, manuscrito. En 1896 se descubre en Egipto, en la cámara de la sinagoga, ¿no?, de Egipto, se llegaron a encontrar 200.000 fragmentos, entre los que se destacan la versión hebrea de Sirásida, la que no se conocía sino en griego, ¿no?, y datado más o menos del siglo VI, siglo VII después de Cristo. Por tanto, textos muchísimo más antiguos que el manuscrito de Leningrado, ¿no? O sea, lo que encontramos en Egipto se convierte en una fuente más fidedigna porque es del siglo VI después de Cristo, ¿no? ¿Vale? Y lo más extraordinario que nos ha pasado es que entre 1947 y 1956 unos beduinos descubren en las cuevas de Qumrán manuscritos del periodo intertestamentario del siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, muchos más antiguos que lo que se conservaba hasta el momento, salvo el papiro de Nash descubierto en Egipto en 1902 que contenía el Decálogo y parte del Shema, que era un documento bastante antiguo, pero como los de Qumrán, estamos hablando casi del tiempo de Jesús. O sea, que eso fue un descubrimiento. Era la forma como los intentaban conservar. Claro, los conservaban así, porque sabían que eran de papiro. No eran, y seguramente de cara a lo que para los esenios significaba el advenimiento del día del Señor, ¿no? O sea, era un fin apocalíptico al final, ¿no? Para que llegaran hasta el fin de los tiempos, ¿eh? O sea, que a los esenios les debemos, madre mía, eso. En Qumrán se encuentran casi todos los libros, excepto no encontramos ni a Esther, ni a Judith, ni a 1 y 2 Macabeos, ni a Baruch y la sabiduría. Y curiosamente hay cosas impresionantes.
como el texto de Isaías, que está casi como lo conocemos hoy, del tiempo de Jesús. Está casi tan completo y tan como está en el día de hoy, que eso si algún día tenemos o tienen la posibilidad, bueno, yo ya tuve la oportunidad de estar en Qumran, pero hay una exposición tremenda, ¿no? de copias, ¿no? Obviamente no están ahí los originales, de copias de todos los manuscritos que se encontraron. Es impresionante. En fin. Entonces, igual que Habacuc y los Salmos, casi los textos en su totalidad. Entonces, Isaías, Habacuc y los Salmos casi completos, ¿no? Entre el siglo II antes y el siglo I después de Cristo, del tiempo de Jesús, ¿vale? Existen bueno, eso en cuanto al Antiguo Testamento. Existen 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento distribuidos en 3 categorías. Entonces, ya hemos hablado de las fuentes documentales del Antiguo, ¿vale? Donde lo más importante es Qumran, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahora vamos con el Antiguo, ¿no? Y el Nuevo. Entonces, del Nuevo Testamento tenemos 3 clases, ¿no? 3 clases de documentos. Los papiros, ¿vale? Los minúsculos y los mayúsculos, también llamados códices. Los papiros son los más importantes en cuanto a la historia de la transmisión del texto. El más antiguo, hallado en Egipto, contiene versículos del evangelista San Juan del siglo III después de Cristo. Es lo más antiguo que tenemos. 3 siglos después del acontecimiento de Cristo, lo que conservamos es ese pequeño fragmento de San Juan encontrado en Egipto, ¿vale? Del primer cuarto del siglo II está el famoso papiro Ryland, descubierto en 1920, ¿no? También con algunos textos, ¿no? del Nuevo Testamento. Los minúsculos son todos posteriores al siglo IX después de Cristo, ¿no? O sea, muy posteriores. Mientras que los mayúsculos o códices, ¿no? son ya, ¿no? Mayúsculos porque tienen bastante contenido, ¿no? del Nuevo Testamento, y encontramos 4, ¿no? Entonces estos, ¿no? Pues estos son del siglo IX después de Cristo en adelante. De este se conserva uno del siglo III, ¿no? ¿Vale? Encontrado en Egipto. Y de los mayúsculos, que son los más importantes, tenemos las 4 grandes fuentes, ¿no? digamos, que tenemos nosotros para dirigirnos al texto al menos más antiguo que hemos encontrado del Nuevo Testamento. Los 4 códices son el Vaticano, llamado así porque se encuentra, ¿no? se encuentra en el Vaticano, ¿no? Este contiene casi todo el Antiguo y el Nuevo Testamento con algunas lagunas y es del siglo IV antes de Cristo. Saben que es un códice, es casi como una Biblia, digámoslo así, ¿no? ¿Vale? Luego tenemos el Sinaítico. El código sinaítico fue descubierto en un monasterio en el monte Sinaí, por eso se llama sinaítico, del siglo IV del siglo IV también después de Cristo. Perdón, después de Cristo. Sí, después de Cristo, sí. Después de Cristo también contiene, ¿no? Pues el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este se conserva, ¿no? Este está, si uno quiere, yo quiero ir a ver a ese bueno, eso hay que pedirle permiso al Papa. Está en el Vaticano. ¿no? Este segundo está en el Museo Británico. ¿El Papa o la Reina? Luego está el Códice Alejandrino del siglo V. El Código Alejandrino también, ¿no? Se conserva en el Museo Británico, igual. Y el Códice Sanefrén, que es del siglo V, que está en la Biblioteca Nacional de París. ¿Vale? Son los 4 códices más antiguos en donde más o menos, ¿no?
podemos encontrar casi que la totalidad de los escritos del Nuevo Testamento por escrito. Estamos hablando de fuentes documentales. O sea que yo lo más cercano que tengo a los textos originales es esto. Siglo IV y siglo V después de Cristo. O sea, 4 siglos después del periodo redaccional del Nuevo Testamento. Sanefren, muy bien. Las versiones de la Biblia. Seguimos, ¿no? Ya después de ver las fuentes documentales, versiones de la Biblia. A nosotros, en realidad, lo que nos llegan son traducciones de la Biblia, como esta. ¿Ya? Traducciones de la Biblia. Solo los exégetas, teólogos, que profundizan en el conocimiento de la palabra de Dios, acuden al texto original y a las versiones que recogen los resultados de la crítica literaria. La más célebre de las traducciones de la Biblia, bueno, al menos del Antiguo Testamento, es la versión griega de los 70, se llama así. La versión griega, o sea, el paso de la traducción, ya saliendo un poco de los textos originales, ahora nos vamos a las traducciones. La traducción antigua más importante es del hebreo al griego, ¿no? Una traducción que tiene lugar en Alejandría, en Egipto, al norte, ¿no? Al norte de Egipto, hacia el siglo III o II antes de Cristo, ¿vale? Es lo que llamamos nosotros la versión de los 70, ¿vale? Siglo III, II antes de Cristo, en Alejandría. O la Septuaginta. Dice una tradición oral que se llama la traducción de los 70 porque cuando fueron escogidos los sabios que tenían que traducir del hebreo al griego, ¿no? Se pusieron a trabajar 70 para verificar que la traducción fuera, ¿no?, lo máximamente ajustada, ¿no?, al sentido del original, que era hebreo. Y que el milagro que obró Dios fue que los 70 hicieron la mismísima traducción, cosa que era muy difícil. Tú imagínate que ustedes cuatro hacen una traducción de un texto inglés al castellano. Los 4 serían completamente distintos. Es muy difícil que un texto, y sobre todo un texto tan grande como es el Antiguo Testamento, ¿no?, pues tuviera una traducción perfecta en 70 personas. Eso solamente se puede considerar como un milagro de Dios. Entonces, por eso, a través de ese milagro, es como eso empieza a tener como autoridad moral, ¿no? Que la versión griega de los 70 va a misa, se dice aquí, ¿no? Bueno, muy bien. Además, porque sí, hombre, ya hemos dicho, en la clase anterior hemos visto el proceso redaccional y hemos dicho que el Nuevo Testamento entre el 50 y el 100, más o menos, después de Cristo. Es el periodo de tiempo, más o menos, que... Ahora, aquí estamos hablando ya... Hombre, en el 300 lo más probable es que haya mucha literatura que no es inspirada y que no está en la Biblia. Ahora, ya hablaremos de la canonicidad, ¿no? ¿Cuáles libros se consideran inspirados? ¿Ya? Ahora, por lo pronto, quisiera resolver tu inquietud de una manera, ¿no? O sea, ¿cuándo se pusieron por escrito? Ya lo hemos dicho, entre el 50 y el 100. ¿Qué nos ha llegado a nosotros? Pues las versiones que tenemos nosotros están 3 o 4 siglos después de que se pusieran por escrito, ¿vale? Y las traducciones que nos han llegado a nosotros deben tener en cuenta todo ese proceso complejo, ¿no?, para intentar ser lo máximamente posible fieles al original. ¿De acuerdo? Es un proceso bastante complicado y difícil, ¿no? Pero ciertamente, como lo dijo alguna persona por aquí, si no confiáramos que aquí está el Espíritu Santo, entonces diríamos, madre mía, qué propósito. ¿Esto sí es lo que realmente quiso decir Dios? O sea, que es complejísimo. Por eso estamos haciendo todo este estudio. Porque al hacer todo este estudio que no es cuestión solamente de coger esto y decir, es que aquí dice, espera un momento. Fijaos toda la complejidad, ¿no?, para que eso haya llegado a nosotros. Por eso es importante leer esto en el sentido de lo que la Iglesia ha conservado, ¿no?, a lo largo de estos 2000 años de cristianismo. Esto no dice, la palabra de Dios no está para la interpretación personal. La palabra de Dios hay que leerla en el Espíritu Santo, ¿no?, que la ha inspirado para que la Iglesia,
lleve a cabo, ¿no? Como madre, o sea, como fiel al depósito de esa fe, transmitirla. ¿Para qué? Para nuestra salvación, que es el objetivo fundamental de la revelación de esta palabra, como lo hemos dicho en estas clases. ¿De acuerdo? O sea que sí, me agrada que digas, ¿no? Porque eso es lo que uno pretende con estas clases, ¿no? Que uno reflexione y se dé cuenta todo lo que ha acontecido para que la palabra de Dios llegue a mí a través de una traducción en mi lengua. Claro, ahí ya, en la versión de los 70 no está el Nuevo Testamento, evidentemente, ¿no? Tuvo un clamoroso éxito, ¿no? Esta versión, y fue utilizada por las primeras comunidades cristianas. La gran mayoría de las traducciones del Antiguo Testamento provienen de la versión de los 70, ¿vale? Tras la aparición de los textos evangélicos, se hacen traducciones a otras lenguas, en particular a las dos más usadas en las comunidades cristianas, que eran el griego, además del griego, que eran el siríaco y el latín. Entre las versiones latinas, ¿no? Porque el latín es el que luego va a imponerse, ¿no? Digamos, en la cultura de esta geografía. Entonces, la que merece más atención de nosotros es la llamada traducción de la Vulgata, ¿no? Hecha por San Jerónimo entre el 347 y el 420 después de Cristo. Entonces, la versión de los 70, ¿no? Del Antiguo Testamento. Y la más importante del Nuevo sería la Vulgata, hecha por San Jerónimo, ¿vale? Estamos hablando entre el siglo IV y siglo V, ¿no? Después de Cristo, más o menos, ¿vale? Fue aconsejado por el Papa San Dámaso, realizó la traducción del latín a partir del texto hebreo original. La Vulgata ha sido hasta nuestros días la referencia principal de las otras versiones que conservamos de la Biblia. 10 días después de la conclusión del Concilio Vaticano II, Pablo VI encargó a una comisión la edición latina de la Biblia conocida como la Neo-Vulgata, para el uso litúrgico, que fue promulgada por San Juan Pablo II en abril de 1979, que es la que actualmente es la oficial de la Iglesia, ¿no? La versión de los 70, ¿qué recibieron ellos? Los textos hebreos. ¿Y la encomienda cuál era? Por favor, aquí nuestro hebreo es muy malo. Necesitamos traducir del hebreo al griego. Entonces los 70 se sentaron y empezaron a hacer la traducción del hebreo original al griego. ¿De acuerdo? Del Antiguo Testamento. ¿Vale? Entonces, la fuente, ¿no?, más fidedigna para nosotros sería los 70, porque proviene del hebreo original al griego, ¿no? Y de esa versión luego se ha tomado, ¿no?, para las diversas traducciones que hemos hecho de la palabra de Dios. Igual, ¿no?, que la Vulgata, ¿no? Digamos, es la fuente fidedigna, ¿no?, más importante como traducción, ¿no?, del griego, ¿no?, al latín. ¿Vale? Esta sería del hebreo al griego y esta del griego al latín. La Neovulgata también es latina, porque el latín es la lengua oficial de la Iglesia, pero se va a basar fundamentalmente del griego, ¿no?, para hacer la traducción al latín, la Biblia latina. Entonces, la Neovulgata es latina también, está escrita en latín, ¿no?, y es la oficial, en la que todos los textos que escuchamos en la liturgia, ¿no?, todos los textos responden a la traducción de la Neovulgata, ¿vale? ¿Ok? Muy bien. Vamos rápidamente. ¿Cuánto nos queda? 15. Madre mía. Bueno, seguimos. Rápido, rápido. ¿Hasta aquí todo más o menos comprendido? Muy bien. No, esta es una traducción. Tú piensas que esta traducción es de San Jerónimo del siglo V. Esta es encomendada por Pablo VI tras el Concilio Vaticano II. O sea, ¿cuándo? Entre 1962 y 1965 es el concilio, ¿no? Con lo cual esto es después de 1965. ¿Vale? Entonces, esta es reciente. ¿Por qué hubo necesidad de una traducción oficial? Porque habían muchísimos textos, ¿no?, que hacían un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, yo soy el encargado de la Conferencia Episcopal Española. Yo soy el encargado, ¿no?, de la Conferencia Episcopal. No estoy diciendo esto no es que sea así, ¿no? Yo soy el encargado de la Conferencia Episcopal Española para hacer la traducción
de los textos litúrgicos latinos al castellano. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que coger esta, ¿no? ¿Vale? Tengo que coger en la base de esta traducción y en la base de esa traducción pasar del latín al castellano. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace cada conferencia episcopal? De hecho, la conferencia episcopal latinoamericana, conocida como CELAM, ¿no? Conferencia Episcopal Latinoamericana, hace su propia traducción al castellano de la Neovulgata. Y la Conferencia Episcopal Española hace su propia traducción de la Neovulgata. Ambas están en castellano. Y coges ambas Biblias y te das cuenta que hay diferencias. Por ejemplo, la liturgia de las horas latinoamericana difiere, sobre todo en traducciones del Nuevo Testamento, con la traducción, ¿no?, de la Conferencia Episcopal Española. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, que a lo mejor, no sé, tú traes una liturgia de América, por ejemplo, y lectura de la carta a los Efesios, y es lo mismo, o sea, dice exactamente lo mismo, pero la traducción es completamente distinta. Pero ¿por qué esto es tan diferente? ¿Por qué? O algunos himnos, cosas así que cambian, ¿no?, en su estructura, es porque cada una ha asumido su rol, su papel, y ha intentado hacer a la hora de transmitir y traducir lo más, ¿no?, consecuente con la forma de expresar, vosotros, ¿no?, ustedes, por ejemplo, ¿no?, cosas como esta, ¿no?, que a veces, ¿no?, o sea, no sé, tú vas a misa, por ejemplo, en Latinoamérica, cosa que me pasa a mí muchísimo cuando yo voy a Colombia, ya yo estoy, o sea, mi mente no da más, o sea, y yo, el Señor esté con vosotros, ¿no?, y todo el mundo está acostumbrado a escuchar con ustedes, entonces me parece extrañísimo. O sea, Padre, ¿usted de dónde viene? Yo, ¿por qué? O sea, yo tengo cara de chichombiano, yo soy de aquí. No, es que usted dice muchas cosas que son raras. ¿No? Si el Señor esté con usted, claro. Claro. Cuando tú pasas a leer, ¿no?, esa traducción, ¿quién te la ha dado? Aquí, los libros estos litúrgicos. Te la ha dado la Conferencia Episcopal Española. ¿Y la Conferencia Episcopal Española de dónde la ha sacado esa traducción? De la Neovulgata, ¿no?, que es la base y el fundamento de la liturgia, ¿no?, después del Concilio Vaticano II. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Al concilio? También va a haber diferencias. Claro. Ejemplo, la Nácar Colunga, por ejemplo, ¿no?, una Biblia muy famosa, muy utilizada aquí en España, ¿no?, una Biblia, ¿no?, que, por ejemplo, los jesuitas, ¿no?, todos, absolutamente casi todos, las citas bíblicas eran de la Nácar Colunga, ¿no? Pero ya hoy en día, ¿no?, pues la gran mayoría pues apela fundamentalmente, ¿no?, a las traducciones más oficiales, ¿no? Entonces ya casi todo el mundo ya sabe, ¿no?, y casi todos, ¿no?, intentan apoyarse, ¿no?, en el texto que mandó Pablo VI en su momento a ser oficial, para evitar precisamente, ¿no?, confusiones, que esta tradición, que un intentar unificar, ¿no?, actualmente. Bueno, canon de la Sagrada Escritura. Entonces vamos ahora a meternos en otro tema, ¿no? Ánimo, muchachos, que nada se ha perdido. Con un esfuerzo más alcanzaremos el total de la unidad. Bueno, el canon. ¿Qué significa aquí canon? Los libros sagrados también se llaman canónicos. Y se llaman canónicos porque son canon, que traducimos nosotros por regla, ¿vale? O sea, regla de la verdad revelada por Dios. Ha sido la tradición apostólica la que ha establecido el canon, es decir, los que ha reconocido como inspirados y sagrados aquellos libros bajo la guía del Espíritu Santo que actúa en la Iglesia y que le conduce a la verdad plena. Entonces, además de ser inspirados y sagrados, hay que reconocerlos. Y cuando son reconocidos son canónicos. Una cosa es el libro sagrado, ¿no?, y otra cosa es que sea canónico. Libro sagrado es porque es inspirado y canónico porque es reconocido por la Iglesia como inspirado. ¿Ya? O sea, plin, 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 ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. La Biblia, como obra literaria, además de inspirada, es también normativa o canónica. Canon deriva del griego canon, que significa
tallo, de caña o caña, un instrumento de medida con la que se medía una longitud, y que pasó a significar medida, regla o modelo. Luego pasó a usarse como ley o norma de obrar o de conducta, y tiene además un sentido de índice o de catálogo. ¿Vale? Muy bien, lista. Aparece aplicado a los libros bíblicos hacia el siglo III después de Cristo, y de ahí derivó el adjetivo de canónico, es decir, libro que regula la fe. ¿Vale? Queda clara la distinción entre libro inspirado, que tiene a Dios por autor principal, y canónico, que siendo inspirado la Iglesia lo reconoce como tal. Por lo tanto, la canonicidad presupone la inspiración. ¿Ya? Son inspirados y por eso como tales son reconocidos como regla de fe, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Se conoce como canon bíblico los escritos que forman la Biblia y que por su origen divino son regla de fe y de costumbres. Por circunstancias históricas llamamos a unos libros protocanónicos porque siempre y en todas las comunidades cristianas fueron considerados como inspirados. Protocanónicos. Y se distinguen de los deuterocanónicos porque no siempre ni en todas partes fueron incluidos en el canon. Entonces que hay un grupo de libros que son protocanónicos, siempre fueron reconocidos como tales, y deuterocanónicos que no fueron reconocidas por todas las comunidades, o no siempre fueron reconocidos como canónicos. ¿Se entiende? Muy bien. Historia del canon del Antiguo Testamento. Ha sido fruto de un largo proceso, igual que todo lo que estamos estudiando. Los hebreos consideraron en un cierto número de libros la palabra de Dios y la consideraron patrimonio que debía conservarse y transmitirse. Como aquí ustedes ya son expertos, ¿no?, en Sagrada Escritura, recordamos la estructura de la inspiración divina, ¿no?, para el pueblo hebreo, ¿no? La Torá, que es la ley, los Neviín o profetas y los Ketubín o escritos. Esa es la estructura, ¿no?, de la Biblia hebrea, ¿de acuerdo? En la tradición judía, ¿no?, el canon tuvo su comienzo con Moisés, considerado el autor sustancial del Pentateuco o la Torá, o conocida como Ley de Israel. Moisés mandó que la ley fuera leída públicamente cada 7 años y depositada en el Arca de la Alianza, ¿no? Eso está en el libro del Deuteronomio. Por tanto, digámoslo así, podemos decir que el primero, ¿no?, que ejerce las veces de legislador, ¿no?, y que reconoce como con autoridad sagrada esos libros, en teoría para ellos, ¿quién fue? Moisés. Luego, según el libro de los Proverbios, en el siglo VIII a.C., el rey Ezequías, ¿no?, famoso también, ¿no?, mandó reunir a los proverbios del rey Salomón y ordenó que se cantaran los salmos de David y Asaf, ¿no?, y que fueran incluidos dentro de la consideración de los libros inspirados. ¿Ok? En el siglo V a.C. también Nehemías construyó una biblioteca y colocó allí los libros de los reyes, los libros de los profetas, los de David, las cartas de los reyes sobre las ofrendas, ¿no? Eso está en el segundo libro de los Macabeos. Están las citas ahí, ¿no? No voy a detener, después lo pueden verificar en la palabra de Dios, que todo esto que estoy diciendo lo cuenta la historia bíblica. La redacción definitiva, ¿no?, del canon de los libros tiene lugar en tiempos de Esdras, mientras que la segunda colección se completa en el año 180 a.C. con la redacción del Eclesiástico. ¿Se acuerdan que dije que estaba escrito en qué? Eclesiástico. Está escrito en griego. Ya estaría la colección de los libros sagrados. En el libro del Eclesiástico se hace mención de los libros de Josué, de Jueces, de Samuel, de Reyes, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de los 12 profetas menores. La tercera colección y definitiva, ¿no?, las colecciones que ya dijimos que se iban uniendo, digamos, se cierra el canon con el libro de la sabiduría en el año 50 a.C., ¿vale? Surge el problema de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Son los siguientes, ¿no? Ya establecimos la diferencia, ¿no?, entre protocanónicos y deuterocanónicos. Para el que me pregunta qué significado tienen las palabras, protos en griego es primero, de ahí viene la palabra Esteban protomártir, ¿qué significa? Fue el primer mártir de la iglesia, y deutero, ¿no?, que es segundo, ¿no? Entonces, protocanónico, primer canon, primera ley,
Deuterocanónico, segundo canon, segunda ley, ¿vale? Se entiende así. Entonces, estos siempre fueron, ¿no? Siempre fueron considerados inspirados y no siempre ni en todo lugar fueron considerados inspirados. Ya veremos por qué. ¿Cuáles son esos libros? Son el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de la sabiduría, el libro de Baruch, el libro del eclesiástico, hemos dicho también que es el libro de Sirásida, y 1 y 2 Macabeos. También es cierto que en esta consideración hay fragmentos de algunos otros, fragmentos de Esther y de Daniel, que tampoco están incluidos, pero esto no los contamos porque también hay partes que son protocanónicas, ¿vale? Son 7 los que uno tendría que aprenderse, los que son deuterocanónicos, ¿vale? Tobías, Judí, sabiduría, Baruch, eclesiástico, 1 y 2 de Macabeos. Estos textos fueron reconocidos como sagrados después del siglo II, cuando se concluyó la versión de los 70 en Alejandría, ¿vale? O sea que la versión de los 70 los incluye, ¿ya? Parece que también en Palestina se tenían en cuenta, pero luego fueron eliminados en el siglo I por los judíos de Jerusalén, sobre todo por la clase farisaica. ¿Cuál fue la razón de esta decisión? Que tras la destrucción del templo de Jerusalén por Tito en el año 70 después de Cristo, los fariseos alcanzan la hegemonía absoluta porque son los que mandan la parada, porque ya no hay sacerdotes, ya no hay templo, pues entonces la vida religiosa de Israel gira en torno a la sinagoga y por tanto los fariseos. Entonces los fariseos seguían criterios y, digamos, para ellos los textos sagrados no podían estar escritos en griego, ya que la única lengua santa sería la hebrea. Entonces, ¿por qué no los reconocieron como tales? Más que por el contenido, más que por el reconocimiento de si eran o no inspirados, era porque no estaban en hebreo. Y ya sabemos que de estos solamente hoy, actualmente sabemos que este y ¿no? Fueron escritos en griego. Pero en aquel momento no se conocían versiones hebreas de los demás. Daniel sí, sí, libro profético de Daniel, de los 4 profetas mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿vale? Muy bien. Los fariseos seguían 3 criterios: la antigüedad, la composición en hebreo y que tuvieran conformidad con el modo fariseo de la interpretación de la ley. Por tanto, era un criterio muy subjetivo, el de los fariseos, cuando tomaron la decisión de eliminar estos textos, ¿ya? Pudo influir también la hostilidad entre los fariseos y los descendientes de los macabeos y el rechazo especialmente a la versión alejandrina, porque ellos, digámoslo así, les fastidiaba, ¿no?, que la versión más importante en aquel momento fuera una traducción griega del canon de los fariseos, ¿no?, que es el que actualmente está en el pueblo judío, ¿no? O sea, el pueblo judío no acepta estos libros, ¿vale? ¿De acuerdo? No. El pueblo judío no acepta estos libros porque es el canon que ha quedado, ¿no? Mientras que los cristianos decidimos aceptarlos. La decisión se toma finalmente en la escuela de Yamnia, escuela farisaica de Yamnia, entre el 95 y el 100 después de Cristo. La escuela Yamnia, una escuela farisaica muy importante, ¿no? Y ahí ya, ¿no?, sacó definitivamente estos 7 libros del canon del Antiguo Testamento. Los cristianos protestantes, en su eventual, ¿no?, búsqueda de los orígenes, sostienen también, ¿no?, la traducción de su Biblia en este canon y se posicionan frente a los católicos que aceptamos a los libros deuterocanónicos. Bueno, Dios mediante, ¿no?, como con Malaquías tienen las clases de apologética, seguramente esto saldrá en algún momento. Tras el Concilio de Trento, la Iglesia adopta la antigua tradición de la Iglesia defendida por San Agustín de aceptar los libros deuterocanónicos como canónicos. Los cristianos recibieron estos textos gracias a la tradición apostólica como una preciosa herencia transmitida al pueblo judío. Son considerados sagradas escrituras, son inspiradas por el Espíritu de Dios y no pueden ser abolidas. Los apóstoles admitían este canon, incluidos los libros deuterocanónicos. La versión de los 70 sería el texto oficial de la Iglesia,
aunque existían autores que mantenían su rechazo frente a los deuterocanónicos. La fijación definitiva, ¿no?, del canon de la Iglesia del Antiguo Testamento, para los hebreos, ¿dónde fue? En Yamnia. Para la Iglesia, con el concilio de Hipona en el 393 después de Cristo, y ratificado por un concilio muy famoso que es el de Florencia en 1441. Ya queda claro que todo el que diga que estos libros no son inspirados, anatema sit, ¿no?, como finalmente lo definirá el concilio de Trento de manera infalible en 1546. ¿De acuerdo? Entonces nosotros aceptamos esos 7 libros y recordad que estos, muchos de estos, ¿no?, ya tenemos versiones, conseguimos versiones hebreas, ¿no? O sea, con lo cual significa que esos criterios al final fueron criterios muy subjetivos y que por eso de algún modo defendemos el carácter inspirado de esos 7 libros, fundados fundamentalmente en la tradición de los 70, que se convierte en patrimonio oficial de la Iglesia, confirmado finalmente en el Concilio de Trento, de manera infalible. Todo el que diga que estos libros no son inspirados, anatema sit, lo que dirá, ¿no? O sea anatema. Muy bien. Sí, claro. En ese contexto ellos conservan la Torá, ¿no?, los Nevi'im y los Ketuvim como si fueran 3 colecciones. Esto es la ley, y esto normalmente accede a la ley el fariseo experimentado que no se la va a cargar, o sea, el estudioso, el sabio. Los profetas se leen en la sinagoga y los escritos normalmente están casi todos, digamos así, alrededor de las fiestas más importantes del pueblo judío. ¿Ya? Pues, bueno, casi toda es igual. Solo que claro, sin el nuevo, sin estos libros, y podríamos decir con una visión muy distinta de nuestra manera de entender la interpretación de la palabra. Bueno, historia del canon del nuevo. Entonces ya entendemos cómo fue el canon del antiguo, ¿no? Cómo se establece el canon para los hebreos y el canon para la Iglesia, ¿vale? Y la diferencia entre estos dos, ¿no? ¿De acuerdo? La Iglesia protestante lo que fundamentalmente plantea es que en su vuelta a los orígenes, ¿no?, digámoslo así, busca, digamos, reafirmarse en el canon judío, ¿no?, digámoslo así. En su vuelta, porque los protestantes plantearon siempre, ¿no?, en la sola escritura, que es uno de sus principios fundamentales, ¿no?, sola fides, sola escritura, ¿no?, o sea, nada con el Papa, nada con la Iglesia, pues ellos plantearon la vuelta al origen. O sea, de hecho, los que plantearon el primer estudio crítico de la palabra de Dios fueron protestantes. ¿Vale? No, esa realidad al final, en esa circunstancia interviene la escuela luterana y la calvinista, que son las más antiguas de las escuelas protestantes, porque es el protestantismo más antiguo, el del siglo XVI. No vamos a hablar de las iglesias de garaje, estas, ¿no?, de hace nada, ¿no?, de hace 20 años, ¿no? Me aplico, ¿no? O sea, las primeras grandes escuelas protestantes son luterana y calvinista, ¿de acuerdo? Siglo XVI. Sí, Lutero. Y Calvino ahí, casi que consecuentemente, recogió rápidamente las ideas de Lutero y las trasladó al ámbito anglosajón, ¿no? O sea, Calvino está en Inglaterra, ¿no? ¿Vale? Mira, ¿cuál es el punto? Jesús es un judío, los apóstoles son judíos, la Virgen es judía, ¿no? O sea, ellos tienen esa matriz cultural cristiana y eventualmente, ¿no? Por ejemplo, te voy a citar concretamente un texto del Evangelio de Mateo, ¿no? Id a las ovejas descarriadas de Israel y id a anunciarles la buena nueva. En un primer momento, curiosamente, el mensaje del Evangelio va dirigido al pueblo judío. Ahora, sin embargo, las profecías mesiánicas, o sea, ya los textos mesiánicos de Isaías, de Ezequiel, ¿no?, hablaban, ¿no?, de una salvación universal alrededor del pueblo judío, pero ya consideraban que no solamente los judíos iban a ser depositarios de la salvación. ¿Me explico? No es que Jesús les haya dicho a los judíos, vosotros no, yo me voy con... No, Jesús, digamos, primero que todo le predica a los suyos. El rechazo del pueblo judío, el endurecimiento de su corazón, el llevarlo a la cruz, ¿no?, hace posible que en la tradición apostólica se reconozca cómo esa cerrazón de corazón le permitió, ¿no?, a el mensaje de la salvación abrirse y cumplir lo que ya habían dicho los profetas, que ese anuncio llegaría a todos los rincones de la tierra, ¿sabes? Entonces,
curiosamente, la base y el fundamento de la aceptación y la acogida de esa fe es judaica. Por eso nosotros tenemos una tradición que llamamos judeocristiana. Ustedes no se imaginan cómo nos ha imbuido esa cultura a nosotros. O sea, nosotros tenemos elementos de tradición judía. O sea, en el fondo, ¿no?, de la cultura cristiana hay judaísmo. Claro, o sea, nosotros no podemos desconocer esa circunstancia. Si tú penetras profundamente en la mentalidad judía, bueno, en su estructura de vida, en tal, o sea, tú podrías reconocer ciertas cosas que hacen parte también de nuestra propia cultura, ¿ya? Solo que evidentemente, ¿no?, nosotros hemos madurado muchísimo, ¿no?, digamos, la consideración de ese anuncio de salvación, porque llevamos 2000 años haciendo una reflexión de fe. Pero ya te puedo decir que los primeros apóstoles iban al templo. O sea, seguían yendo al templo a rezar a las horas prescritas. Claro, o sea, seguían siendo judíos piadosos, solo que estaban acogiendo la salvación, ¿no?, que Jesús les había ofrecido como Mesías, Rey y Salvador, ¿no? O sea, el punto está, el drama fundamental es que el pueblo judío no lo reconoció. Lo que está en el prólogo de San Juan. Vino a los suyos que estaban en el mundo y los suyos no lo recibieron. Pero ¿a cuántos lo recibieron? Lo que estamos meditando en la carta a los romanos, lo que lo recibieron en la fe, les dio el poder de ser hijos de Dios. O sea, les otorgó la salvación. ¿Vale? Pero no es que Jesús, los judíos, voy con nosotros. No, porque si no los apóstoles no hubieran sido judíos, ¿sabes? O sea, la iglesia primitiva es judaica. Si el primer gran problema de la iglesia es decidir si nos teníamos que circuncidar o no. Termino. Estamos con el canon del Nuevo Testamento. Bueno, al canon del Antiguo, la Iglesia ha unido los escritos que a su juicio corresponden al testimonio de los apóstoles sobre los hechos y las enseñanzas de Jesús y las instrucciones dadas por los apóstoles para la constitución de la Iglesia naciente. Este doble grupo de escritos recibe el nombre del Nuevo Testamento. En esta decisión influyó el conocimiento del Antiguo Testamento como literatura inspirada y el cumplimiento de la palabra revelada en el misterio pascual. La convicción de que estos libros tenían origen en la predicación apostólica y la conformidad con la regula fidei, o sea, con la regla de fe, y el uso en la liturgia de la Iglesia, ¿no?, van a ser como los elementos más importantes en la definición del canon. Se escribieron estos libros entre el año 50-51, hemos dicho yo en la clase anterior, voy a corregir esto aquí, 51 y el 100. ¿Cuáles fueron los primeros libros del Nuevo Testamento que se escribieron? ¿Del Nuevo Testamento? Los primeros textos escritos del Nuevo Testamento del año 50-51. ¿Qué libros? 1 y 2 Tesalonicenses. Está en la clase anterior. Miradlo. 1 y 2 Tesalonicenses. Primeros escritos del Nuevo Testamento. Tras la muerte del último apóstol, ¿cuál fue el último apóstol que murió? San Juan, y murió de viejito. ¿Ya? De viejito, ya achacado en años, según la tradición joánica, ¿no?, tradición muy importante, ¿no?, en la constitución de lo que llamaríamos la iglesia, la iglesia apóstol, de los grandes padres apostólicos, como San Ignacio de Antioquía, San Policarpo de Esmirna, ¿no? Pues se dice que San Juan terminó los últimos años de su vida. Le decían: San Juan, pero háblanos, dinos lo que enseñó Jesús, ¿qué nos cuentas tú que estuviste con él? No os compliquéis, amaos los unos a los otros como el Señor nos ha amado. Pero Juan, cuéntanos, ¿y qué hizo y por dónde? Amaos los unos a los otros como el Señor nos ha amado. No os compliquéis la vida. Eso era su patrimonio y su testamento espiritual. Lo dicen los que estuvieron con él al final de sus días. Insistía mucho en amaos. ¿No? De hecho, si tú ves las cartas de San Juan no es un teólogo, porque es un no, pero las cartas fundamentalmente lo que ponen énfasis es en la experiencia del amor cristiano. ¿Ya? No se enreda en otros temas. No, San Pablo se enreda en otros cientos temas, ¿no? Pero San Juan, amaos. Ya está. ¿Ya? O sea, toda la sabiduría de una vida recogida a través de la experiencia de la Iglesia y al final definida a través del mandamiento nuevo de la nueva alianza. ¿Vale? Muy bien. No existía la idea de un canon de libros inspirados porque los apóstoles en sí mismos eran un canon viviente. ¿Ya? Claro, ellos y su testimonio eran que si ellos estuvieron, lo vieron, y, claro, lo que purgaron al lado de Jesús.
Entre finales del siglo I y finales del siglo II se hizo la selección de los textos inspirados y se conforma el corpus de los 4 evangelios y el corpus paulino de las 10 cartas de San Pablo, lo cual se constata en el canon de Muratori de finales del siglo II descubierto hacia 1740, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya encontramos un primer canon, ¿no?, donde están los 4 evangelistas y el corpus paulino, ¿de acuerdo?, que se consideraban como inspirados. Entre el siglo III y el V surgen dudas limitadas geográficamente sobre la inspiración de 7 libros de la palabra de Dios del Nuevo Testamento. La carta a los hebreos, el Apocalipsis y algunas cartas católicas como Santiago, la segunda de Pedro, la segunda y la tercera de Juan y la de Judas Tadeo, debido a la falta de conocimiento que se tenía en las comunidades cristianas de estos textos, porque no en todas las comunidades se conocía. Ya les he dicho más o menos un poco, ¿no? O sea, ahora daremos, ¿no?, los criterios de canonicidad que se utilizan en la Iglesia, pero como no se conocían en muchas iglesias, pues, oye, ¿podemos reconocerlos como inspirados? En fin. Además, porque se difundieron algunos libros llamados apócrifos, en los que se propagaban muchas veces herejías, sirviéndose de una aparente inspiración divina reconocida por autoridad apostólica. Evangelio según Santiago. Esto lo predicamos aquí, ¿no?, en la Virgen del Pilar, ¿no? Que el pobre estaba desanimado, ¿eh? Estaba desanimado, desalentado, porque en aquel tiempo los españoles eran duros y cabezas duras. En aquel tiempo, solamente. No había conseguido casi ningún fruto. Entonces estaba a orillas del Ebro ahí todo desesperado y la Virgen sería una bilocación de la Virgen, ni siquiera podríamos decir que es una aparición, una bilocación, la Virgen todavía vivía todavía, y se le aparece, ¿no?, y le anima y le ayuda para que persevere y tal, y renueva sus fuerzas y continúa su labor apostólica aquí en España, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, seguimos. Precisamente por las herejías de los libros apócrifos y porque no tenían conocimiento de estos libros, se dudó en algún momento de hacer estos canónicos, estos que he mencionado. ¿De acuerdo? Hechos, Apocalipsis, Santiago, 2 de Pedro, 2 y 3 de Juan. Sí, están aquí. 2 y 3 de Juan y el libro de Judas Tadeo, ¿vale? Porque hay un libro de Judas, ¿no? No es de Iscariote, por Dios, ¿no? Es de Judas Tadeo, ¿vale? Bueno, muy bien. La Iglesia no había hecho una declaración doctrinal definitiva, aunque eran muchos los autores que reconocían la canonicidad de estos libros, como San Clemente Romano, San Ambrosio de Milán, San Agustín de Hipona o el mismo San Jerónimo de Jerusalén. Las dudas fueron absorbidas en Occidente en los sínodos africanos de Hipona y de Cartago, ¿no?, donde estuvo presente precisamente San Agustín, y la carta del Papa Inocencio I al obispo de Tolosa en el 405 después de Cristo, donde se señala el canon bíblico completo. En Oriente ya aparecen en la epístola pascual de San Atanasio en el 367, y en Antioquía y en Siria el proceso es más lento y su reconocimiento definitivo se da en el concilio de Trulano en el 692 después de Cristo. A partir del 450 la unanimidad en la Iglesia católica y apostólica es total. O sea, a partir del 450 ya los que actualmente hacen parte del Nuevo Testamento eran los libros inspirados y sagrados, y eso se va a ratificar pues en los que hemos estudiado, ¿no? Hipona, Florencia y finalmente Trento. Y pues como al final lo que el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II es ratificar, ¿no?, las decisiones de Trento, pues ya en el Concilio Vaticano II pues se vuelve a reiterar que el canon como lo conocemos actualmente pues se define de manera, entonces seguiría siendo Trento, estos son los inspirados, son dogma de la Iglesia, y el que diga que no, bueno, ya termino. Sí, acuérdate, o sea, estamos aquí prácticamente, estamos hablando de la canonicidad, cuándo fueron decretados como inspirados, pero ya esos libros recogían, hemos dicho, la tradición de los 70 por un lado para la Iglesia Católica, la tradición de los 70 y la tradición latina de la Vulgata, ¿no? ¿De acuerdo? Luego está, después de considerarlos inspirados, canónicos, que es lo que hemos estudiado y ya está. ¿Cuáles son los criterios de canonicidad? Y con eso terminamos y les dejo simplemente de lectura la veracidad y la inerrancia de la Biblia, porque en realidad fue algo que ya expliqué en estas clases cuando les decía, ¿no?, que no son verdad porque sean verdades, la inerrancia o verdad de la Sagrada Escritura no es verdad porque todo lo que dice es así y es una verdad científica, histórica, geográfica. No. ¿Qué tipo de verdades son las que sostenemos que este libro tiene?
verdades religiosas reveladas por Dios de cara a ¿qué? A nuestra salvación, para adquirir sabiduría e inteligencia espiritual. No pretende ser un libro de historia, no pretende ser un libro revelado. Entonces, eso lo van a ver al final de los apuntes, ¿vale? Criterios de canonicidad, rápidamente, no me voy a entretener. Criterio católico para la definición de la canonicidad, 3, muy importante. Los 3 criterios para la canonicidad de los libros sagrados. 1, origen apostólico. Aquellos escritos que se remontan al círculo de los apóstoles y a sus colaboradores más próximos. Entonces, por tanto, por eso consideramos a San Juan el último. Entonces, primero, apostolicidad, origen apostólico. Segundo, ortodoxia de doctrina. ¿Qué quiere decir? Los que responden a la fe de la Iglesia. Sobre todo a la sensus fidelium, ¿no? Al sentido de la fe. O sea, y de ahí sacamos todos los, llamábamos apócrifos, porque en realidad no respondían a esa fe de la Iglesia, porque tenían herejías, ¿de acuerdo? Entonces, los que respondían a la fe, a lo que transmitieron los apóstoles, ¿vale? Y el tercero, o sea, aquí estamos hablando de la conformidad con el mensaje y la enseñanza y obra de Cristo, ¿no? Y el tercero, la catolicidad, que fueron aceptados por casi todas las iglesias y usados en la liturgia, ¿vale? Entonces, apostolicidad, ortodoxia, catolicidad. Son los 3 criterios y son criterios objetivos, ¿de acuerdo? Mientras que los protestantes normalmente aluden a criterios subjetivos. Conformidad con la tesis de la salvación que enseñaba Lutero, que quiere decir que la justificación viene por la fe. Si viene Santiago y dice que no, claro, los iba quitando porque no eran conformes a su enseñanza. Entonces los criterios eran subjetivos, ¿ya? Por eso a un protestante normalmente le genera tirria que yo le diga que esto es Biblia, porque la Iglesia ha dicho que son inspirados, ¿no? Y si tú hoy acudes a la Biblia y la haces autoridad para enseñar, es porque la Iglesia un día dijo que aquí estaban los libros inspirados por Dios. Si eso fue, cómo salió corriendo, ¿no? Un protestante por mi casa. Yo fui a la primera comunión de mi hermana tiene 27, ya me hace cuánto tiempo, ¿no? Era la primera comunión de mi hermana, llegué a mi casa siendo novicio, así como Daniel, ¿no? Sí, en fin, ¿no? Entonces, llega un protestante a mi casa, vengo a hablar de Dios. Yo, siga, hombre, queda, que aquí vamos a hablar de Dios, ¿no? Entonces, bueno, vengo porque la palabra, yo, un momento, ¿cómo sé yo que eso que usted me está diciendo es verdad? ¿Cómo sé yo que ese libro es la palabra de Dios? Porque puede ser palabra de Dios cualquier cosa. Entonces él se quedó así muy bueno. Pues sí, pues, claro, es que esto es palabra de Dios. Siempre ha sido no siempre ha sido palabra de Dios. ¿Quién me dice a mí que eso es palabra de Dios? Claro, él no me sabía responder. ¿Quién me dice que eso es palabra de Dios? Fue la Iglesia la que lo reconoció como palabra de Dios, ¿no? La que definió que esos libros eran inspirados y que enseñaban realmente la revelación del misterio de Dios para nuestra salvación. Entonces, la Iglesia que tú rechazas es la Iglesia que dijo que esto era palabra de Dios. ¿Eso te lo ha explicado el pastor? Se acabó la visita. Bueno, y ya les hago una reflexión sobre los libros apócrifos, que a pesar de que muchos de esos libros contienen herejías, gracias a muchos de esos libros apócrifos conocemos algunos otros detalles, ¿no? Que tuvieron que ver con la historia de Jesús, la historia de María, como por ejemplo los padres Joaquín y Santa Ana, nos vienen, ¿no? Normalmente por textos apócrifos, ¿no? Pero que hay que tener mucho cuidado porque hay textos apócrifos que transmiten herejías, sobre todo gnósticas, ¿no? Que fueron las primeras herejías, ¿no? El gnosticismo era un dualismo, ¿no? De corte, no sé si me entienden que es un dualismo, ¿no? Pero era, digamos, consideraban la materia como algo malo, terrible, y que lo verdaderamente no justo, noble y verdadero era lo espiritual, ¿no? Entonces el gnosticismo pues trajo consigo muchos errores que fueron defendidos en su primer momento por los grandes padres apologetas como San Justino, San Ireneo de León, ¿no? Que fueron los primeros defensores de la fe, ¿vale? Pero bueno, eso ya es eso es materia de otro costal, no, harina de otro costal. Bueno, ya está. Os dejo los apuntes, justicia, verdad, bien y todo adornado por la caridad. Si disiernes en esos principios, nunca te pierdes. No sé, me está haciendo una pregunta, ¿no? Que para poder discernir, para poder, ¿no? Plantear, ¿no? ¿Qué es de Dios, ¿no? Se parte siempre de lo que es verdadero, o sea, noble o bueno y justo.
todo eso armonizado con la caridad garantiza que realmente se manifieste Dios, pero esto es espiritualidad, para que me entiendan, ¿no? Bueno, de una conversación que tuvimos ella y yo. Bueno, ¿preguntas? Entonces terminamos capítulo 1. Introducción a la Sagrada Escritura. Entonces, la próxima clase, que será el 6 o 7 de noviembre, espérate, no, 8 de noviembre, sí, 8 de noviembre, ¿por qué? Porque el próximo fin de semana es con Malaquías, el siguiente fin de semana es Fiesta de los Santos y el siguiente, Biblia. O sea, 8 de noviembre tiene que ser algo así. Bueno, sin más preguntas, rezamos y culminamos la clase. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todo lo que sugieres, por todo lo que abres en nuestro corazón, en la comprensión, en el sentido de las Sagradas Escrituras. Haz que podamos valorar que todo el esfuerzo que se ha realizado a lo largo de toda esta historia, que es historia de salvación, es para que esa palabra llegue a nuestro corazón. Te pedimos que encuentres siempre un terreno bien dispuesto, humilde, para que esa palabra produzca el 100% en frutos de fecundidad y de vida santa. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén.